servirle, podamos adorar. Hoy de presentar a una hermana muy amada en esta casa, una hermana que ha sido fiel, como dicen, de fundación, de fundadores. Y hermana Carla, tenga el honor de pasar por acá para que pueda hoy compartirnos un versículo y pueda hablarnos de ese versículo. Buenos días. Dios les bendiga. Amén, 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 amén. Vamos a leer el Salmo 91 que dice: El que habita el abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Amén. Amén. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Amén, amén. Gracias, 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 gracias. Gracias por esa palabra, por ese versículo. De verdad que gracias, hermana. Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga tu corazón. De verdad, has sido una persona fiel, una mujer esforzada y valiente. Y sabemos que Dios va a seguir haciendo cosas en tu vida y en tu generación. Lo creemos en el nombre de Jesús, en esas promesas que Él ha hecho a tu corazón, tú las vas a ver cumplidas. Y hoy me tocó dar el privilegio de pasar a la mujer más bella, a la pastora de esta casa, que hoy nos va a traer una palabra especial, una palabra de parte de Dios, pastora. También como esforzada y valiente, aquí te dejo el púlpito para que nos des la palabra. Dios me les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor Tomás. Bienvenidos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este día. Yo me siento súper extraña cuando estoy del lado de predicar, pero yo le doy la honra y la gloria al Señor, porque su palabra es para siempre. Carol, no te veo allí. Siéntate allá. Sí, yo sé. Sí, yo también. Siéntate allá. Le damos gracias al Señor. Dios es grande y Dios es poderoso. Hoy tengo el privilegio de llevar la palabra del Señor. Y vamos a orar en esta hora, en este momento. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora, en este momento. Te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Te doy gracias, Señor, porque eres tú, Padre Santo, eres tú, Espíritu Santo, el principal invitado a este lugar. Eres tú, Señor, quien va a hablar. Eres tú, Señor, quien va a traer una palabra, Padre Santo, que edifique nuestro espíritu, Señor. Quizás nos confronte, quizás nos redarguye, pero para eso es tu palabra, Señor. Toma el control, Señor, de todas las cosas, Señor. Toma el control de todas las emociones, papá. Que seas tú manifestándote en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén. Bueno, bienvenidos. Le damos las gracias. Gracias a los que nos ven online. Gracias a los que están acá presentes. Y el pastor ha venido tocando una palabra súper importante, que es el poder de la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en lo que acá está escrito. Pero pues el Señor, el pastor me decía, ahí te toca cerrar el tema. Y yo le decía, bueno, amén. Señor, dime cómo. Es un compromiso tan grande hablar de la palabra de Dios. O sea, hacer entender al pueblo de Dios que hay poder en su palabra. Entonces el Señor me manifestaba, hay millones, pero el Señor me manifestaba 5 tips. ¿Por qué la palabra tiene poder transformador? 5 tips importantes por qué la palabra tiene poder transformador. A nosotros no nos va a transformar. A mí, voy a hablar de mí, a mí no me transformó mi pastor. A mí no me
transformó mi líder de GAP, que me acuerdo, de Grupo de Asistencia Pastoral, no. A mí me transformó Cristo. A mí me transformó la palabra. Era lo que yo más hacía resistencia, era leer la palabra del Señor. ¿Por qué yo hacía resistencia a leer la palabra del Señor? Porque era lo que el enemigo ponía en mi corazón, porque sabía que aquí estaba la verdad y que la verdad pues me haría libre. El pastor ha venido hablando de cómo es que hemos sido constituidos por la palabra de Dios, que hemos sido creados por la palabra de Dios, que la palabra del Señor nos capacita, que la palabra de Dios es una palabra, es de generación en generación. ¿Por qué? Porque la palabra permanece para siempre. La palabra no solamente la conozco yo, la conocieron mis antepasados, la conocieron mis bisabuelos, mis tatarabuelos y los desde por allá, desde Moisés, Abraham, todos, y siempre la palabra ha permanecido. Hubo algo que a mí me impactó de la palabra, que a medida que yo iba leyendo, iba estudiando la palabra, yo decía, ¿cómo el Señor cuando creó las escrituras sabía que lo que está acá escrito está pasando en este tiempo? O sea, cuando yo vi eso, que yo lo leí con mis propios ojos, yo decía, Dios mío, o sea, Dios es Dios. Dios es generacional, siempre está presente. Vamos a empezar con el tips número 1 del poder transformador de la palabra. Esto nos habla de la necesidad que hay de vivir bajo la palabra. No es de que yo viva encima de ustedes diciéndoles y haciendo, no es la necesidad de estudiar la palabra. Es necesario vivir bajo el poder de la palabra. Y el tip número 1 es mente renovada. El Señor nos dice en su palabra que debemos tener una mente renovada. ¿Cómo tenemos una mente renovada en Cristo Jesús? Es una mente transformada. O sea, ¿por qué Él nos pide que debemos transformar nuestra mente? Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, llegamos con una cultura del mundo. Pero Él nos pide que transformemos nuestra mente, o sea, que saquemos la cultura del mundo y pongamos la cultura de Cristo. Nos invita a vivir conforme lo dice la palabra. Y vamos a leer en Romanos 12:2. Y dice así, leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de la mente. ¿Mediante qué? Renovación de la mente. Lo dice la palabra del Señor. Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, la que es buena, agradable y perfecta. O sea, es como que, ¿por qué son tips? Porque la palabra tips, ¿qué significa? ¿Cuáles son unos consejos primordiales? O sea, estar bajo la voluntad del Señor y tener una mente renovada nos permite saber cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, aunque a veces no nos gusta la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Cuando nos dice que tenemos que congregarnos. Ay, yo me quiero quedar durmiendo, no me quiero parar porque quiero descansar. Ahí ya nosotros estamos teniendo una mente transformada. El que ustedes estén en este lugar, están teniendo una mente transformada. A lo mejor no quieren, a lo mejor no esto, a lo mejor yo, las veces que me he montado a predicar, las últimas veces, les he dicho, yo no quería, es que no quiero predicar, pero es que no es lo que yo quiera, es lo que el Señor me está mandando a hacer. Gloria a Dios por su palabra. Tips número 2, conocer cuál es la voluntad de Dios.
Hay poder transformador en su palabra, como se lo leía anteriormente. Conocer la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. El Señor nunca querrá para nosotros cosas que realmente no nos edifiquen, cosas que realmente no estén conforme a su palabra. Dios no solamente quiere que nosotros estudiemos la palabra, sino que practiquemos la palabra. Esa es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando nosotros logramos entender que la voluntad de Dios es que leamos la palabra. La palabra dice que escudriñemos las escrituras. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Escudriñar la escritura. Si esto pereciera, no pasara de generación en generación. Así como pasa la palabra de generación en generación, las maldiciones también son generacionales. Si yo, como mujer, en su tiempo, que siempre hablo de mi testimonio, porque como siempre decimos, estamos aquí parados por las cicatrices que tenemos cuando fuimos restaurados por el Señor. Si yo no hubiese sido una mujer entendida, en mi proceso con mi esposo me hubiese divorciado y yo hubiese seguido con la maldición generacional que traía mi familia. Mujeres divorciadas, mujeres solas, y a mí me han dicho, los hijos están primero que todo. Amén por eso. Espérese que sus hijos tengan 22, 23, 24, 25 años y se consigan una novia o un novio y su hijo le va a decir, mi mamá está primero que todo. No, papá, ese no es el orden. Yo amo a mis hijos y ahí están ellos dos sirviendo y ellos saben que yo con ellos he sido incondicional, pero he peleado mi matrimonio con patada, mordisco y pellizco. Así cuando veía que Satanás aquí estoy, ¿cómo es? ¿Cómo estoy? Es con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay poder en la palabra. Que tienes que tener una mente transformada. Bueno, mi Señor, ayúdame a transformar mi mente. Señor, renueva mi entendimiento cada mañana. Yo a veces sentimos que nosotros hacemos y hablamos. Yo siempre le digo a las personas, es necesario que nosotros demos testimonio de que realmente tenemos una mente transformada. Aunque a veces a uno se le puede caer la Biblia. Por ahí mis amigas dicen que se baje Cristo de la cruz. Casi que se te baja Cristo de la cruz. Bueno, pero nada, en ese yo recoge, Señor, perdóname quizás por lo que he hecho. Pero tenemos que tener una mente transformada. Vamos a ver el tips número 3 y número 4 van de la mano, porque Dios hace todo nuevo. Todo nuevo. Tú estás en este lugar porque Él está haciendo cosas nuevas en tu vida. Todo nuevo. Porque cuando llegaste a los pies del Señor, venías con una cultura, pero Él te dice, ven acá, hija mía. Ven acá, ven a mis pies, que yo voy a hacer de ti algo nuevo. Yo voy a tomar tus pecados y los voy a echar al fondo del mar. Ven acá, que yo quiero que tú transformes tu mente, que yo quiero que tú vivas una vida en el Espíritu. ¿Qué nos pide el Señor? Porque les digo que el 3 y el 4, el número 3 es nacer de nuevo, y el Señor nos pide que debemos nacer de nuevo. Y el número 5 dice, todo es hecho nuevo. O sea, por donde tú te metas en la palabra del Señor, Él dice, no he hecho vino en odre nuevo, no he hecho vino nuevo en odre viejo. ¿Qué somos el odre? Nosotros. Yo haré todo nuevo. Los que viven en Cristo Jesús, pero es condicionado, como siempre digo, los que vivimos en Cristo Jesús. Todo es hecho nuevo. Entonces, Dios es un Dios de cosas nuevas. Sigo hablando de mi testimonio. Cuando yo volví a nacer de nuevo, Dios hizo mi carácter. Yo tengo un carácter, Carla ya lo debe conocer, que ella dice, tú, Magli, parece tiqui, 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 haz aquí, haz allá, llega no sé qué. Ya yo no
rompo todos los cuadros de mi cuarto, ni tiro las mesas, ni le levanto la mesa y se la tiro en la cara a mi tía, ni le digo 4,000 palabras al que se meta conmigo. Pero yo sigo teniendo mi carácter. El Señor hizo algo nuevo en mí. Sigo teniendo mi temple, pero ya tengo dominio propio. Ya no reviento la mesa, ya no rompo, ya no le quemo la ropa al pastor, ya no zumbo los platos, pero eso es algo nuevo que él realmente hizo. Entonces, sí hace cosas nuevas. Por eso es que cuando nosotros llegamos a los pies del alfarero, yo haciendo esto y el Señor ministrándome esta palabra, yo tenía en mi corazón traerles, ustedes saben lo que usan los alfareros, los que trabajan con barro, ¿sabes? Que usan una cosa así como esta, ¿verdad? Que la va moldeando y la hacen ay, ahorita se me cae esto, y le hacen y le meten la mano a las vasijas, y de pronto como que no les gusta y hacen un huevo, así igualito es cuando llegamos a los pies del Señor. Es que yo te quiero formar para que me sirvas. Es que yo quiero formarte para que cuando tú camines salud, camines conforme al corazón de Cristo. Para que cuando el que te pasa y te adelanta en la carretera, no le digas 4 groserías, sino que le digas, Señor, ten misericordia de él. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Vamos a ir a la palabra de Dios cuando nosotros decimos, Señor, pero somos hechos nuevos. Pero ¿y cómo yo, una vieja de 42 años, voy a ser hecha de nuevo? Vamos a suponer que yo estoy recibiendo a Cristo ahorita, 42 años tengo para la gloria del Señor. Yo me considero ya media viejita. Vamos a ver, Señor, ¿y cómo yo voy a nacer de nuevo? Si yo ya tengo canas y tengo arrugas y tengo muchachos y tengo marido. Pues yo les voy a explicar algo. Cuando el Señor habla de este nuevo nacimiento, habla de un nacimiento en el Espíritu. Aquí viene lo que más me gusta, Carla. Esto es para ti. El Señor me ministraba de tal manera. El Señor dice que debemos nacer del agua y del Espíritu. Prepárate para tu nuevo nacimiento. Del agua y del Espíritu. No es que Nicodemo le decía a Jesús, pero bueno, Señor, ¿y cómo puede nacer de nuevo un hombre que ya ha nacido? ¿Vuelve a entrar en el vientre de la madre? No, no va a entrar en el vientre de su madre. Simplemente es un nacimiento en el Espíritu. Fíjense que todo esto es un conjunto. Yo como buena maestra y profesora de educación integral, a mí me provoca hacerles un mapa mental para que lo entiendan. Si yo pudiera dar clase todos los días, doy clase todos los días. ¿Cómo les explico? O sea, vean todos los tips que les estoy dando. Una mente renovada. Una mente renovada. Vamos a ver. Una mente renovada. Un nuevo nacimiento. Una transformación completa y absoluta que nos permite llevar un testimonio a las naciones. Entonces, debemos renovar nuestra mente. Ya aquí éramos forma cuadrada. Aquí ahora ya tenemos una forma así de vasito. Y aquí, bueno, ya estamos perfilados. Ya escribimos y ya hablamos de la palabra de Dios. Yo sé que es un proceso bastante arduo. Es un proceso bastante arduo. Cuando yo llegué a los pies del Señor, yo fumaba, me gustaba muchísimo Esmirno. Y yo creo que todavía, si me dan, me gusta, porque eso tiene un buen sabor, o sea, me gusta que eso es acidito, que no sé qué. Y yo me acuerdo que dentro del proceso de nosotros ya sabíamos que no nos podíamos reunir a beber con nadie,
porque nuestra mente estaba siendo transformada. Y nosotros teníamos en Venezuela una casa de 2 plantas y nosotros dos nos comprábamos carne para hacer parrilla y nos comprábamos 4 Smirnoff, cuando antes nos comprábamos una caja. Nos tomábamos eso y luego nos íbamos a dormir, porque fue un proceso. Dios no echa vino nuevo en odre viejo. Si Dios está echando el vino nuevo en odre viejo, se desparrama y se bota y todo eso. Entonces era como que el Señor nos iba vaciando. De lo que, no es que no beba porque yo no quería, porque a mí me gustaba. Pero yo entendía que no debía. ¿Por qué? Yo me acuerdo que yo le decía a mi pastor, yo le decía, pero igual en la palabra no dice que no hay que no fumen. Aquí no dice que no fumes. Pero ¿saben qué? Que el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo de Dios vive en mí, ¿cómo yo voy a fumar y cómo yo voy a beber? Entonces, ¿sabes? Es un proceso transformador. Cuando yo leía la palabra y decía, ay, es que yo no quiero que nadie me adoctrine, es que no quiero que ni Eduardo, pero es que si yo hubiese querido que me adoctrinaran, yo hubiese sido militar igual que tú, porque tú estás adoctrinado. Casi que aquí en la casa todo el mundo anda firme y meta y planche y haga. Pero yo no quiero que nadie me adoctrine. Pero está escrito en la palabra, búscamelo porfa, ¿dónde está? Debemos adoctrinarnos. Ayúdame en eso, gracias. Y vamos a ver cómo dice, pastora, ¿cómo yo nazco de nuevo? Yo sé que en tu mente, ahorita vamos a irnos al libro de Juan y vamos a leer el versículo número 3 y 4. Yo quisiera hablarles de todo el versículo, apenas estamos en el 4 y son 5. Y le damos gracias a Dios por su palabra. Juan 3. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra y dice así, y respondió Jesús, vamos a leer el 4 primero. Y dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede? Juan 4. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Lo que les decía, que no es un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual. En el número 5 dice, le respondió Jesús y dice, de cierto os digo, agárrenlo que esto es una perla, que el que no naciere del agua y del espíritu, no entrará en el reino de los cielos. Wow, eso es fuerte. O sea que nosotros debemos luchar a diario por tener un nuevo nacimiento. Nosotros debemos luchar a diario para que nuestra mente sea realmente transformada, para que nuestro corazón sea conforme al corazón de Cristo, para que salgan todas las yucas que tienen que salir, para que salga toda la iniquidad que pueda haber en nuestra vida, para que realmente seamos transformados. Aleluya, Señor. Y dice en el versículo número 6, lo que es nacido de la carne es. Y lo que es nacido del espíritu es. O sea, lo que nace de la carne, por eso que nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. Nosotros nacemos de una mujer, ¿cierto? Nacemos de la carne. Pero cuando conocemos a Cristo viene la transformación y el poder de su palabra a un crecimiento en el espíritu. A un crecimiento en el espíritu. Por eso es que Dios hace cosas nuevas. Diga en ese lugar donde usted está, hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Señor, tu palabra sirve para transformarnos. Por eso yo he creído que yo voy a predicar por todas las naciones, porque lo dice la palabra de Dios.
Por eso es que yo he creído que mi casa y yo le serviremos a Jehová. Por eso es que yo he creído que la mujer sabia edifica su casa. Por eso es que yo he creído que yo puedo abrir el mar rojo como lo hicieron en el pasado. O sea, yo puedo levantar, Señor, ¿qué tienes? ¿Qué tengo en mis manos? Mi hijo, pero mira, tienes una vara, levántala. Levanta la vara y abre el mar rojo. Señor, ¿cómo yo voy? Dime, Señor, ¿cómo yo voy a vencer a ese gigante? Bueno, de hecho, te puedo decir, David nunca le dijo gigante a Goliat, ¿ok? Porque la palabra, la lengua tiene poder. Él nunca le dijo gigante, él lo llamó perdón, pastor. Incircunciso. Amén. Incircunciso. No le decía, por eso es que yo no le digo nada, no, es que esto es fuerte para mí, esto yo no puedo con esto, no, tú sí puedes con esto. ¿Cómo lo voy a hacer, David? No lo voy a hacer ni con espada, ni con rifle, ni con, no. Lo voy a hacer con lo que tú me has dado, lo voy a hacer con esto. Pero no fue esa, ¿cómo se llama eso? No fue una onda, no fue una china, no fue con eso. Fue con el poder del Espíritu Santo de Dios que estaba en David. Eso fue lo que realmente hizo que él pudiera derribar a Goliat. Vamos a ver en el tips número 5. Atesora la palabra en tu corazón. El Señor nos pide que atesoremos su palabra en nuestro corazón. Pastor, ¿usted quiere a sus hijos? ¿Dónde están sus hijos? Ajá, pero en su cuerpo, en su mente, en el pie, en la mano, ¿dónde están sus hijos? En su corazón. Los tienes atesorados allí, ¿sabes? Los tienes guardados. Cuando una gallina tiene los pollitos, ¿dónde los guarda? Así en sus alitas. Y ellos se ponen así debajo. Bueno, así el Señor nos pide que atesoremos su palabra en nuestro corazón. Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. Y dice así, hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos. No es que vamos a hacer como hacía la abuelita de nosotros. Saben que ellas tenían unos cofres, ¿verdad? Y ellos agarraban y metían las prendas y todo en el cofre y lo escondían debajo de la cama. Y no. Bueno, en estos días estaba hablando con alguien y le estaba contando que en la casa de mis antepasados yo viví sola. Y todo el que vivía en esa casa decía que ahí le salía alguien, que yo no sé qué más, que había un muerto. Eso no existe. Bueno, las cosas malas existen, pero eso no existe. Yo viví sola en esa casa, a mí nunca me salió nada. Viví con Nicolás Eduardo más que con el pastor, porque el pastor venía los fines de semana y de resto estaba sola en una casa. ¿Se acuerdan las casas de antes que tenían un hueco en el centro? Bueno, allá había un tubo, hablando de guardar los tesoros, había un tubo y todo el mundo decía que mi abuelo, que buscaba oro, había guardado unas morocotas en el tubo. Después que mi papá murió, esa casa es mía y de mis hermanos. Yo le digo a mi esposa, nosotros y tenemos las morocotas ahí guardadas, porque el don guardaba la caja de las morocotas ahí, y todo el mundo dice eso. Entonces, así como imagínense usted, ese señor guardó las morocotas en el tubo, se murió y no se llevó las morocotas. No se las llevó. ¿Por qué? Porque no era el lugar correcto para guardarla, tenía que gastarlas o dejármela a mí. Pero en el caso de la palabra del Señor, el Señor dice, guárdalo, atesóralo en tu corazón. Ahí donde tú tienes tus hijos, ahí donde tú tienes a tu mamá, ahí donde tú tienes a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu novio, a tu amigo, donde tienes a tu vecino, a mi mejor amiga. Yo quiero que en ese lugar tú atesores la palabra de Dios, para que ella germine. Imagínense, dijera el pastor, tú si eres creativa. Imagínense que eso empiece a florecer y que la gente empiece a ver los frutos de lo que tú estás viendo en la palabra del Señor.
Entonces dice, atesora mi palabra, mis mandamientos, Éxodo 20. Léelo, estúdiatelo, apréndetelo, atesóralo en tu corazón. Que después de eso estamos ready. ¿Estamos ready para qué? Para irle a enseñar a los demás lo que nosotros hemos aprendido. Vamos a ver en Deuteronomio 11:18. Dice, grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón. Lo vuelvo a repetir. Grabad esto en mi corazón, en vuestro corazón y en vuestra alma. Atadlas como una señal a vuestra mano y serán por insignia entre vuestros ojos. Todo esto es figurativo. O sea, ten la palabra de Dios. Yo no sé, yo quisiera que ustedes entendieran y yo sé que el Señor les va a dar esa revelación cuando yo entendía que no debes gritar, que no puedes decir palabras obscenas porque no puedes salir de una misma fuente, agua dulce, agua salada. Yo tuve unos años en mi vida y lo sigo teniendo, que la palabra fluía. Y yo no soy de las que yo me sé, en Mateo 15:20 dice esto y esto. No, ni a echarle cuento a nadie aquí. Yo soy de las que el Señor me pone la palabra y yo busco ver dónde está la palabra del Señor. Pero la tengo tan atesorada en mi corazón. Y otra cosa que es importante, no todo el mundo predica esto que yo estoy predicando. Porque si yo vengo a decirte a ti que tienes que cambiar tu mente y tú no eres entendido, pero te quiero tener sentada en esta iglesia, tú me vas a decir, esta pastora está loca, ¿yo por qué voy a cambiar mi mente? Entonces, nada, es un tiempo para predicar realmente lo que dice la palabra de Dios. Yo no puedo predicarles para que ustedes se sientan agradados con lo que yo estoy hablando. Yo simplemente predico lo que acá está escrito, más nada. Y eso es súper importante. La palabra de Dios son permanentes para siempre. La palabra de Dios resiste las pruebas. Voy a decir como dice el pastor, vengo aterrizando. Resisten las pruebas, resisten el desprecio, resiste la violación a los derechos. La palabra de Dios resiste el maltrato. La palabra de Dios resiste la iniquidad de este mundo. Resiste nuestras debilidades, porque cuando nosotros nos sentimos débiles, dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. O sea, cuando nosotros oramos y oramos la palabra de Dios, todo es transformado. El hombre es como la hierba. Primera de Pedro 1:24 y 25. Primera de Pedro 1:24 y 25 dice, el hombre es como la hierba y toda su gloria como la flor. ¿Cómo son las flores hermosas? Pero de pronto, yo que estoy trabajando con flores ahorita, sufro como ellas son tan bellas y de pronto mueren. La hierba se seca y las flores caen, pero la palabra del Señor permanece para siempre. No me crea a mí, no me quiera a mí, quiera lo que dice la palabra del Señor. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que os he hablado son espíritu y vida. Por eso es que lo que crece es nuestro espíritu y lo que alimentamos es nuestro espíritu. El alma es el asiento de las emociones y es lo que el enemigo, es nuestra alma la que nos traiciona. Cuando a uno se le cae la Biblia, es tu alma la que te traiciona. Eso está en Juan 6:63. El cielo y la tierra pasarán y con este termino, pero mi palabra no pasará. Mateo 24:35 y con esto cerramos esta rueda del poder de la palabra. Yo quiero que ustedes se vayan en esta mañana con ese tesoro en su corazón. La palabra de Dios es para siempre.
La palabra de Dios no perece. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, cuando nosotros escudriñamos la escritura, no viene nadie a engañarnos, ¿ok? Nadie, nadie. Por eso se los he dicho desde un principio. Lo que aquí se predica en esta casa, lo hacemos público. Y si no lo hacemos público, usted tome nota y vaya y lo corrobora en su casa y usted dice, no, la pastora está predicando lo que no es. Porque pues es necesario que ustedes corroboren que lo que estamos haciendo es una sana doctrina, que lo que aquí se está predicando está escrito en la palabra. Les voy a dejar 3 preguntas para que reflexionen. Y dice así, número 1, ¿cómo ha impactado la palabra de Dios en tu vida? ¿Cómo ha impactado la palabra de Dios en tu vida? ¿Cómo quieres que impacte la palabra de Dios en tu vida? Después de haber conocido estos tips, renueva tu mente, todo es hecho nuevo, un nuevo nacimiento. Y guardar la palabra como un tesoro en tu corazón. ¿Cómo quieres que impacte la palabra de Dios en tu vida? Da testimonio de un nuevo nacimiento. ¿Saben a lo que yo siempre le he tenido como, siempre ha estado ahí como latente en mi corazón? Yo siempre le digo a mis hijos, y ellos son testigos. Y eso me viene a la mente ahorita, quizás porque pues lo he vivido. La tercera dice, da testimonio de ese nuevo nacimiento. Muchos de los hijos de pastores no han nacido de nuevo. Porque han crecido y han nacido en el evangelio. Bueno, yo conozco una discípula que ella siempre cuenta eso. Nací y crecí en el evangelio, pero realmente pastora no he nacido de nuevo. Y siempre le digo a mis hijos, saben, deben nacer de nuevo. Deben nacer de nuevo, porque si no hay un nuevo nacimiento, no van a ver la gloria de Dios. No es que soy bueno, soy hijo del pastor, no tienen que nacer de nuevo. ¿Ah? Estoy salvo, no, la salvación es individual, ojo, pero debemos nacer de nuevo. Hay poder transformador en la palabra. Gloria a Dios por eso, pastor, estoy lista. Y yo voy a orar en pónganse Amén. De pie en ese lugar y voy a hacer una oración. Señor, te damos Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu infinita palabra, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Padre amado. Señor, te doy gracias por cada una de las personas, Señor, que pueden mirar esta prédica, Señor. Esta tu palabra, Señor, en tiempo y en fuera de tiempo, Señor. Permite, Señor, que el poder transformador de la palabra, Señor, sea revelado en sus vidas. Señor, y despierta, Padre, despierta esa hambre y esa sed, Señor, de escuchar tu palabra para que se cumpla, Señor, para que no haya más sed, Señor, en ellos, sino que haya vida y vida eterna y vida en abundancia. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Y los dejo despedidos, los Amén. dejo en Gracias, manos pastora. de mi amado pastor. Gracias, pastora. Dios te bendiga. Por esa palabra, qué hermosa palabra. Yo no sé usted, pero si yo fuera usted, agarrara mi cuaderno, como dicen, como si fuera del kinder, con mi tarea, la palabra de Dios, lo dice, como lo dice la pastora, es lo que nosotros, hasta el final, lo que va a prevalecer va a ser la palabra, porque es la que puede darnos esa seguridad, esa certeza, que vamos a llegar a puerto seguro. Vamos a llegar a puerto seguro. La palabra es la que nos va a dirigir hasta el final de nuestros días. Dice la palabra que si reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, Él en ese momento va a estar en nuestro corazón. Yo quiero hacer una oración para despedir, pero no sin antes orar por los diezmos y las ofrendas. Quiero que usted en el lugar donde se encuentre pueda disponer en su
Espíritu Santo. Ahí no vas a tener a tu papá, a tu mamá. En el último día, en el final de esta vida que tiene un lapso, dice la palabra que solamente Dios sabe cuándo. Y estoy hablando de la vida porque, como dice la prédica de hoy, lo que dice la pastora, lo que te resume la palabra de Dios en tu corazón es lo que tú llevas hasta el final. Y el final de nuestra vida va a ser la corona, si nosotros le servimos a Dios, si le servimos a Cristo hasta el final, pero que esa palabra pueda estar en tu corazón, que tú puedas tener ese amor y que estas personas puedan ser transformadas por la palabra de Dios. En el último momento de tu vida, el único que vas a tener es al Espíritu Santo. Es el que te va a preguntar en ese momento qué has hecho, cómo has hecho y si tú conoces a Dios. Y en ese momento tú vas a tener una respuesta. Allí te dejo con esa anécdota, esa palabra al final de que tú puedas reflexionar. Si estás en tu cama, si estás en el baño, si estás en tu casa, si estás en tu carro, piénsalo. Piensa en el último momento, como si estuvieras en el último momento aquí en la tierra. ¿Cómo estás con Dios en ese momento? ¿Qué le dirías al Espíritu Santo? Cuando estaba leyendo esta mañana un comentario de un amigo, su papá falleció y dice, lo único que me da tristeza es que en 48 horas que le quedaba de vida, no sé qué le dio tiempo de hacer. Realmente con esta palabra hoy te digo que la palabra de Dios es la que va a permanecer hasta el final. Y la única herencia que le vamos a dejar a las personas, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a quienes nos ven, es la palabra de Dios. Es lo que tú has vivido, es tu testimonio, es como tú fuiste en esta vida. Dios te bendiga, nos vemos el próximo domingo.